Ok, hoy vamos a hablar de propiedades de los operadores. Una propiedad que es muy importante es la de conmutación o no conmutación. Entonces, como les dije, una característica importante de los operadores es que en general el resultado de operaciones sucesivas A seguida de B, que se denota o B seguida de A, que se denota depende del orden en el que se efectúan las operaciones. Ok, muy bien. Es decir, en general, A seguida de B va a ser diferente de B seguida de A. Acuérdense que estos son operadores. Los operadores son funciones que actúan sobre una función. Entonces, estos operadores van a actuar sobre una función y entonces el resultado de aplicarle el operador a una función y después aplicarle el operador B, en general, va a ser diferente del resultado de aplicarle el operador B a una función y después el operador A. ¿Ok? Entonces, okay. Entonces, en general, A seguida de B va a ser diferente a B seguida de A. ¿Ok? Decimos entonces
que los operadores no conmutan. Ok. A la cantidad A de menos BA se le conoce como conmutador de A y B. Y se denota de la siguiente forma, ¿ok? Entonces, en mecánica cuántica, el uso de los paréntesis cuadrados tiene un significado muy específico y se usa para denotar conmutadores. Este conmutador de A con B requiere que nosotros hagamos la siguiente operación, ¿ok? Entonces aquí tienen el conmutador de A con B es B seguido de A menos A seguido de B. Todo esto va a estar aplicado a una función, eso en su momento quedará más claro cuando ya lo apliquemos a ciertos ejercicios. Ok, muy bien. Vamos a calcular ahora, a modo de ejemplo, el conmutador entre el operador X y el operador PX en la representación posición. A ustedes les quedará como ejercicio de los ejercicios que vamos a contar para subir puntos al final del primer periodo, calcular el conmutador de X con PX pero en la representación momento. Si ustedes se acuerdan, la clase pasada dimos la definición de estos operadores en cada una de las representaciones, ¿ok? Entonces aquí voy a hacer uno de los dos ejemplos y ustedes me hacen el otro, por favor. Entonces, ejemplo va a ser evaluación del conmutador X, PX en la representación posición. Ok, entonces lo primero que hay que hacer es acordarnos de cómo expresamos X y PX en la representación posición. Entonces, X estaba representado nada más por multiplicación por X, ¿ok? Entonces, tenemos que X, PX aplicado a una función f sería igual a X, PX menos PX, X aplicado a mi función f. Esto es simple y sencillamente la definición de lo que es el conmutador. Ahora, en el siguiente paso ya vamos a sustituir las expresiones particulares de cada uno de los operadores, como les dije desde un principio, en la representación posición. ¿Ok? Entonces tendríamos, esto sería igual a X, esta es la forma de representar el operador X en la representación X. ¿Y quién es PX? Pues PX va a ser H barra entre I parcial con respecto a X, ¿ok? Y luego tenemos menos, ¿quién es PX? PX vuelve a ser H barra entre I parcial con respecto a X, X, acuérdense que es multiplicativo en X, y todo esto
va a estar aplicado a mi función f, ¿ok? Entonces, desarrollamos. Entonces, estas dos van a ir aplicadas sobre f y estas van a ir aplicadas sobre f. Entonces nos queda x h barra entre i parcial de f con respecto a x menos h barra entre i parcial con respecto a x de xf, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Primero, se aplica multiplicativamente sobre la función f, entonces me queda xf, por eso me queda parcial con respecto a x del producto xf, y aquí, al aplicarlo sobre la f, simplemente me queda parcial de f con respecto a x, ¿ok? Ok, entonces vamos a desarrollar a partir de aquí. Entonces, esto es igual a x h barra entre i parcial de f con respecto a x. Este primer término lo dejo igual. Aquí tengo factorizado esta constante multiplicativa que es h barra entre i. Y ahora voy a desarrollar esta derivada parcial, ¿ok? Entonces, esto es la derivada de un producto. Entonces, la derivada de un producto me da, primero, por derivada del segundo, más segundo, por la derivada del primero, ¿ok? Entonces, esto me va quedando de la siguiente forma. H barra entre i, x parcial de f con respecto a x, menos h barra entre i, este término me queda así, x parcial de f con respecto a x, y este término de aquí me queda nada más como f. Ok. H barra entre i, x parcial de f con respecto a x menos h barra entre i, x parcial de f con respecto a x menos h barra entre i que multiplica a f. Muy bien. Entonces ustedes alcanzan a ver que estos dos términos son iguales, entonces se cancelan y entonces mi resultado final es menos h barra entre i f. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que concluimos? Concluimos que mi conmutador de x con px es igual a menos h barra entre i por f. Si ustedes se acuerdan, una de las propiedades de números complejos es que cuando tengo un número imaginario en el denominador, si lo quiero subir al numerador cambia de signo. Entonces esto se vuelve h barra i por f. Ok, y aquí tenía el conmutador aplicado a la función f. Entonces, mi conmutador de x con px entonces igual a ih barra o h barra i, como ustedes quieran, da exactamente lo mismo. Si quieren, de forma más convencional ponemos ih barra. ¿Ok? Entonces ya calcularon su primer conmutador. Acuérdense, como parte de los ejercicios que se entregan para subir puntos al final del curso, ustedes tendrían que calcular este mismo conmutador, pero en la representación momento. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que tienen que encontrar
la expresión para el operador X en la representación momento, que se las di la clase pasada, y la representación de PX en la representación momento, que también se las di la clase pasada, y desarrollar el conmutador como acabamos de hacer. Ahora, ¿qué es lo que esperan que les dé? Bueno, ahí se los dejo de tarea también. Ustedes piensen si van a obtener o no van a obtener el mismo resultado. Ok, muy bien. Entonces, vamos a hablar más en general acerca de la construcción de operadores. Ok, entonces los operadores para otras observables de interés se pueden construir a partir de los operadores de posición y de momento. Ok, entonces, por ejemplo, el operador de energía cinética aquí en mecánica cuántica a la energía cinética la vamos a denotar con una T mayúscula. Probablemente en sus cursos de mecánica clásica están acostumbrados a denotar a la energía cinética con una K mayúscula, pero en todo lo que es mecánica cuántica, siempre que se topen con esta T mayúscula, nos vamos a estar refiriendo a lo que es energía cinética. Se puede construir notando que la energía cinética se relaciona con el momento lineal. A través de la relación T igual a P cuadrada entre 2m, ¿ok? M siendo la masa de la partícula. Entonces aquí
Nada más para acordarse de dónde viene esta expresión. Esta expresión surge en mecánica clásica. Ok, si ustedes se acuerdan de mecánica clásica, P es un momento lineal y se define como el producto de la masa por la velocidad. Entonces, si sustituyo, tendría masa por velocidad, cantidad al cuadrado dividido entre 2m. Y esto me daría masa al cuadrado, velocidad al cuadrado, entre 2 veces la masa. Se cancela una de las masas y entonces me queda la expresión conocida para la energía cinética, que es energía cinética igual a 1/2 de mv cuadrado, ¿ok? Entonces esta expresión es una expresión que ustedes ya conocen, con la que ya están familiarizados, pero aquí la tengo expresada en términos del momento lineal, ¿ok? Y esto es lo que voy a utilizar, esta expresión que tengo aquí, para construir el operador correspondiente a la energía cinética. Ok, entonces, en una dimensión, en la representación posición, tenemos Tx igual a Px al cuadrado entre 2m. Y entonces lo que hacemos es sustituir la expresión para el operador de momento en una dimensión en la representación posición. Ustedes se acuerdan que esto es h barra entre i derivada con respecto a x al cuadrado. Ok, aquí estoy poniendo las derivadas totales porque aquí estoy trabajando en una sola dimensión. ¿Sí? Si estuviera trabajando en 3 dimensiones, entonces tendría que utilizar aquí la derivada parcial, pero en este caso pues estoy en una sola dimensión, entonces puedo trabajar con la derivada total, ¿ok? Entonces, esto queda de la siguiente forma: 1 entre 2m, ok. H barra entre i cantidad al cuadrado. Ustedes saben que i cuadrado es igual a menos 1 y h barra al cuadrado, pues es h barra al cuadrado, ¿verdad? Entonces esto me va a dar menos h barra al cuadrado. Y esto quiere decir que yo tomo la derivada 2 veces, es decir, aplico el operador 2 veces consecutivas, ¿ok? Entonces tengo mi operador para la energía cinética en una dimensión en la representación posición es menos h barra cuadrada entre 2m segunda derivada con respecto a x, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero generalizar esta expresión para mi operador de energía cinética al caso tridimensional? ¿Cómo me quedaría? Me quedaría de la siguiente forma. En 3 dimensiones, el operador energía cinética
en la representación posición tenemos T igual a 1 sobre 2m px al cuadrado más py al cuadrado más pz al cuadrado, donde px, py y pz son las componentes de momento lineal a lo largo de cada una de las direcciones coordenadas. ¿Ok? Y entonces sustituyo para cada uno su operador en la representación posición. Entonces, ¿qué es lo que me queda? T igual a 1 sobre 2m, un paréntesis aquí más grande, y tengo, mejor lo hago así, ahí. Entonces tengo h barra parcial con respecto a x, que este es este de acá, más h barra entre y parcial con respecto a y, cantidad al cuadrado, que es ese. Por último, h barra entre y parcial con respecto a z, cantidad al cuadrado, y esa es la componente pz. Muy bien. Ahora desarrollo, ¿verdad? Cada una de estas h barras va a quedar como h barra al cuadrado. Cada i al cuadrado es un menos 1. Entonces me queda t igual a menos h barra cuadrada entre 2m. Y entonces tenemos segunda con respecto a x más segunda con respecto a y más segunda con respecto a z. ¿Ok? Y este es un operador famoso, este tiene su nombre, este se conoce como nabla al cuadrado o laplaciano, ¿sale? Entonces t igual a menos h barra cuadrada entre 2m laplaciano. Ok. Muy bien. Entonces, ya tienen ustedes la expresión para su operador energía cinética en 3 dimensiones en la representación posición. Ok. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a ver cómo expresar la energía potencial. La energía potencial en general va a ser función solo de la posición, ¿ok? Entonces, operador, energía potencial, ok. La energía potencial de una partícula en una dimensión v de x se convierte en multiplicación
por la función v de x en la representación posición. Ok. Ahora, lo tenemos que dejar así indicado porque a diferencia de la energía cinética, para la energía potencial no tenemos una única expresión. La energía potencial pues va a depender del sistema que nosotros estemos considerando. Entonces, si yo tengo un sistema donde tengo una interacción tipo Coulomb, pues entonces voy a tener un potencial de Coulomb. Si yo tengo un sistema donde tengo una interacción gravitacional, pues voy a tener un potencial gravitacional. Si yo tengo un sistema masa-resorte, pues entonces voy a tener un potencial elástico. Entonces, dependiendo del sistema con el que yo esté trabajando, va a ser la expresión que yo tenga para la energía potencial. Por eso lo dejo indicado nada más como V de X. Pero si ustedes se fijan, en todos los casos el potencial sí depende únicamente del parámetro X. Por ejemplo, la interacción potencial de Coulomb. Operador para la energía potencial de Coulomb. ¿Ok? Entonces en este caso V es igual a menos Z E cuadrada sobre 4pi epsilon 0 R. ¿Ok? Y entonces lo único que habría que hacer es, esto habría que multiplicarlo por la función en cuestión. ¿Ok? Entonces este es mi operador multiplicativo. Y como ven ustedes, depende única y exclusivamente del parámetro de posición, ¿ok? Lo mismo para el potencial en un sistema masa-resorte. ¿Cuál es el potencial en un sistema masa-resorte? Es un medio de kx cuadrada, ¿ok? Entonces es la ley de Hooke y ese es el potencial. Entonces un medio de kx cuadrada, otra vez, si estoy trabajando el problema en una sola dimensión, depende únicamente, exclusivamente de un parámetro de posición, ¿ok? Entonces, todos los operadores de energía potencial van a ser multiplicativos cuando estoy trabajando en la representación posición, ¿ok? Ok, muy bien. Muy bien. Operador energía total del sistema. ¿Ok? Este operador se va a definir como H y va a ser la suma de los operadores de energía cinética más energía potencial, ¿ok? Entonces, este es mi operador hamiltoniano, ¿ok? En honor a Hamilton y a su contribución a la mecánica clásica y en este caso este concepto trasladado a la mecánica cuántica, ¿ok? Y para escribir la forma explícita del operador hamiltoniano, pues lo que hay que hacer es utilizar la expresión que ya tenemos para el operador de energía cinética, que ya lo conocemos,
menos H barra cuadrada entre 2M laplaciano. Y hay que incluir la energía potencial que aplique en cada caso, ¿no? Entonces, si estamos resolviendo, como les dije hace un momento, problemas que tengan que ver con la interacción de Coulomb, aquí habría que meter el potencial de Coulomb. Si estamos trabajando problemas elásticos, ¿no? Como osciladores armónicos, aquí habría que meter el potencial correspondiente a ley de Hooke, en fin, ¿no? Entonces, en cada caso hay que meter ahí el potencial correspondiente, ¿sale? Ok, entonces, para escribir la forma explícita del operador hamiltoniano, simplemente sustituimos las expresiones apropiadas para los operadores de energía cinética y de energía potencial en la representación escogida. Ok, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que ustedes pueden trabajar en la representación que ustedes quieran. Si ustedes quieren trabajar en la representación posición, pueden trabajar en la representación posición, pero entonces todos los operadores que escojan tienen que estar representados en la representación posición. Si ustedes deciden que quieren trabajar en la representación momento, lo pueden hacer, pero de igual manera todos los operadores tienen que estar representados en la representación momento. En general, lo que voy a estar haciendo aquí es siempre trabajar con la representación posición. Como ejercicios de tarea y en preparación para el examen, se les dejará ejercicios en donde ustedes tengan que hacer las cosas en la representación momento. Lo que sí no pueden hacer es estar, digamos, tomando la energía cinética en la representación posición y la energía potencial en la representación momento. Eso no se vale. No pueden estar mezclando representaciones, ¿ok? Si tomo energía cinética en la representación posición, entonces tengo que tomar energía potencial en la representación posición. De igual forma, si tomo energía cinética en la representación momento, tengo que tomar energía potencial también representada en la representación momento. ¿Ok? Eso nomás es una nota importante y espero que tengan claro siempre. Ok, muy bien. Entonces, vamos a dar un pequeño ejemplo. Hamiltoniano para una partícula de masa m
moviéndose en una dimensión. Pues el hamiltoniano sería menos h barra cuadrada entre 2m, segunda derivada con respecto a x, más v de x, ¿ok? Entonces, aquí está mi partícula de masa m, esta es la energía cinética de mi partícula de masa m. Se está moviendo en una sola dimensión, por eso tengo la derivada total con respecto a x, y está sujeta a un potencial que no me han definido, pero es un potencial que depende de su posición a lo largo del eje x, ¿ok? Es una v de x. Si quiero ser un poco más específica, podemos escribir el operador hamiltoniano para un electrón de masa m sub e en un átomo de hidrógeno. En este caso el hamiltoniano queda de la siguiente forma. H es igual a menos h barra cuadrada sobre 2 veces m sub e, ¿ok? Mi laplaciano menos e cuadrada sobre 4 pi epsilon 0 r. ¿Ok? Entonces, ¿por qué el operador laplaciano? Pues porque en este caso el electrón se está moviendo en el espacio. Entonces voy a tener componentes x, y, z para representar su movimiento. Y este es el potencial de interacción de Coulomb, ¿verdad? Entonces aquí la z vale 1, porque el número atómico del hidrógeno es 1, menos la carga electrónica, es la carga tanto del electrón como del núcleo, que es E, y entre 4 pi epsilon 0 r, ¿ok? Entonces, este es el hamiltoniano para un electrón de masa m en un átomo de hidrógeno, y esto acuérdense que es en la representación posición. Todo lo que he visto hasta ahorita, todos los ejemplos, han sido en la representación posición. Ok, muy bien. Entonces, les voy a dar una receta general para generar operadores. Ok, muy bien. Receta general. Punto número 1. Ok, esto es en representación posición. Ok. Escribir la expresión clásica del observable en términos de coordenadas
de posición y de momento lineal. Dos. Reemplazar X por multiplicación por X y reemplazar PX ¿por quién? Por H barra entre I parcial con respecto a X. Y de igual forma, para las otras coordenadas. Ok, muy bien. Entonces aquí está cómo construir operadores en la representación posición. Si lo estuvieran haciendo en la representación momento, ¿qué es lo que tendrían que hacer? Tendrían que reemplazar PX por multiplicación por PX y reemplazar X por menos H barra entre I parcial con respecto a PX, ¿ok? Entonces, esa sería la mecánica, pero aquí está muy explícito para la representación posición y ustedes ya entienden cómo ajustarlo para la representación momento, ¿ok? Bien, entonces se les dejarán varios ejercicios para que ustedes encuentren la expresión para diferentes tipos de operadores, ¿ok? Pero eso lo veremos localmente en el transcurso del semestre. Los operadores con los que nos vamos a topar en mecánica cuántica son operadores lineales. Ok, entonces los operadores con los que nos encontramos en mecánica cuántica son operadores lineales. Un operador lineal es aquel para el que el siguiente enunciado es cierto. Operador, acuérdense que habíamos dicho que siguiendo la anotación del libro, cuando estábamos trabajando con un solo operador, lo íbamos a denotar con una omega mayúscula. Entonces, operador omega actuando sobre estas funciones opera de la siguiente forma. Ok.
A y B son constantes. Y F y G son sus funciones. Entonces tengo el operador actuando sobre esta suma. Entonces, el operador que es lineal, sale la constante y el operador actúa directo sobre la función F. Y en este caso, sale la constante B y el operador actúa directo sobre la función G. ¿Ok? Entonces, un operador que se comporta de esta forma es un operador lineal y todos los operadores con los que vamos a estar trabajando en mecánica cuántica son operadores lineales. Ok, muy bien. La multiplicación y la diferenciación son operadores lineales. La multiplicación es una operación lineal y la diferenciación y la integración también. Ok. Un ejemplo de una operación no lineal es tomar el logaritmo de una función. Porque no es cierto que logaritmo de 2x sea igual a 2 veces logaritmo de x, ¿ok? Ustedes saben que el logaritmo de a por b es igual al logaritmo de a más logaritmo de b. Entonces, esta afirmación de aquí es incorrecta. Entonces, el operador o la operación logaritmo no es una operación lineal, ¿ok? Pero no se tienen que preocupar. Esencialmente vamos a estar trabajando con multiplicación y con diferenciación y esos operadores sí son lineales y sí son los buenos, ¿ok? Muy bien. Muy bien. Entonces, ahora vamos a pasar a un tema que si ustedes hojean el libro van a estar apareciendo, van a ver que aparecen en todas partes, que son las integrales sobre operadores. Ok, muy bien. Entonces, estas integrales nos van a permitir establecer contacto
entre un cálculo entre un cálculo hecho usando operadores y el resultado de un experimento. Y en algunos momentos más veremos de qué forma se da esta relación, ¿ok? Entonces, estas integrales tienen la forma y de integral, muy explícito, f complejo conjugado omega g de tau. Ok, ¿qué es cada cosa en esta integral? F asterisco es el complejo conjugado de f. ¿Qué quiere decir esto? No sé qué tan bien o no bien estén en sus cursos de variable compleja, pero lo que quiere decir el complejo conjugado es que cualquier lugar en donde aparezca una i, yo la sustituyo por una menos i, y evidentemente si tengo una menos i, pues la sustituyo por una i, ¿ok? Entonces, eso quiere decir encontrar el complejo conjugado de la función f. Entonces, si mi función f fuera menos ix, pues su complejo conjugado sería ix, ¿ok? Eso es lo que quiere decir. Entonces, el complejo conjugado de la función f, omega ya saben, es su operador, g es otra función, y de tau es el elemento de volumen, el volumen sobre el cual se va a integrar, ¿ok? Entonces, d tau es el elemento de volumen, ¿ok? Entonces, si estamos en una dimensión, puede ser dx, si estamos en 3 dimensiones, podría ser dx de y de z, si estamos trabajando en un sistema coordenado, ¿verdad? Porque si estamos trabajando en un sistema de coordenadas esféricas o elípticas, pues los elementos de volumen tendrán que irse ajustando a cada caso, ¿no? Pero bueno, y es nada más para que tengan presente a qué me refiero cuando estoy hablando de elementos de volumen. La integral se toma sobre todo el espacio disponible al sistema que es típicamente
x igual a infinito, y de forma análoga para las otras coordenadas. Ok. Claro que esto depende justo de eso, ¿verdad? El espacio disponible al sistema. Si yo, por ejemplo, estoy trabajando partícula en una caja, a lo mejor el espacio en el que se puede mover mi partícula es de 0 a L, que es la longitud del pozo de potencial, ¿ok? Entonces, en ese caso, pues, todo el espacio disponible al sistema sería de x igual a 0 a x igual a L, ¿no? Pero eso lo iremos viendo, pues, según los ejemplos que estemos resolviendo, ¿sabes? En cada caso será diferente. ¿Estamos? Ok. Bueno, estas son las características básicas de las integrales sobre operadores. Lo voy a dejar aquí ahorita y la próxima clase vamos a ver unos ejemplos integrales que aparecen y aparecen y aparecen por todas partes. Y son tan importantes y son tan famosas y son tan recurrentes que han sido bautizadas con nombres, ¿no? Entonces tenemos la integral de traslape, la integral de normalización, la integral de ortonormalización, etc. ¿Ok? Entonces eso lo definiremos la clase que entra. Gracias. Hasta luego.